Te adoraré, Señor. Aquí estás. Te adoraré. Te adoraré, Señor Jesucristo. Cada día obras en mi vida y me das tu amor para poder seguir leyendo y compartiendo tu palabra. Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es que tiene oídos, oiga. Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrá permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno si el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este capítulo 11 del libro de San Mateo tiene 30 versos. Estoy leyendo en la versión Reina Valera de 1960. En el capítulo 10 aprendimos sobre la prudencia y la sencillez. El de amar a Jesús por sobre todas las cosas. En este capítulo 11 vamos a estar aprendiendo lo que Dios puso en su corazón a Mateo para que escribiera su libro. Vemos en la primera parte, los primeros versos, que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Había sido encarcelado y envió a 2 discípulos a Jesús para preguntarle si él era el Cristo. La respuesta de Jesús fue muy puntual. Está en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La respuesta de Jesús a los 2 discípulos de Juan. Juan en la cárcel. Seguramente estaba temeroso. Y Jesús, confortando su fe de Juan, manda decir con sus 2 discípulos: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Jesús fortaleciendo la fe de Juan el Bautista. Bueno,
En esta parte, en este capítulo, voy a resaltar las exhortación de Jesús que les decía a sus discípulos. Y hablaba, hay de aquellas ciudades que habiendo escuchado su enseñanza y haber oído y visto los milagros que Jesús hacía, no creyeron. Y es terrible. Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología, los avances ha crecido. Y en este momento, que estamos 23 de marzo del año 2021, siendo las 8 de la noche. Por la epidemia COVID-19, el mensaje de la cruz está esparciéndose a todas las naciones, en todos los horarios, a través de las redes sociales, a través del Zoom, WhatsApp, Twitter, todas las redes sociales, todas las redes sociales. La mayoría de personas tiene radio, tiene televisor, tiene celular, tiene la oportunidad de escuchar, de leer. Aquí en el Perú tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Nadie nos prohíbe que andemos con nuestra Biblia. Por la epidemia, nuestras instalaciones están cerradas, pero a través del Zoom y a través de las redes sociales estamos impartiendo las enseñanzas de Jesús y estamos fortaleciéndonos, animándonos, consolándonos. Hace unos minutos estuve participando de un culto de consolación por una hermana en Cristo que había partido. Hay dolor en el alma, pero al escuchar y recordar el mensaje de la cruz, nos fortalece nuestra fe. Quiero tomar unas 3 enseñanzas de este capítulo 11. Jesús fortaleciendo la fe de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel, listo para ser muerto. Jesús envió a
las palabras de consuelo a través de los discípulos de Juan que vinieron a Jesús a preguntar si él era el Cristo. En el verso 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veéis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, fortaleció la fe de Juan, confirmó que Jesús era el Hijo de Dios, a quien esperábamos. Juan el Bautista era su antecesor de predicar, preparar el corazón de las personas para que Jesús pueda continuar predicando, enseñando. Bueno, pero luego él sigue hablando con sus discípulos. Jesús mismo da testimonio de Juan. En el verso 10, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Jesús, está dando testimonio de Juan el Bautista, reafirmando su servicio, su preparación de corazones para que Jesús anunciara su reino. Pero lo que quiero resaltar en este momento es que hacen comparación con las ciudades que no tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje de la cruz. Hoy en día tenemos la tecnología en nuestra mano y la libertad para leer, escuchar la palabra de Dios. Hablando de aquí de Perú, nuestro país, mi país, tenemos la Biblia en quechua, en aymara, tenemos la Biblia en castellano, aún en inglés. En el verso 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Ay de aquellas ciudades que no tuvieron oportunidad. Si hubieran oído y visto los milagros de Jesús, hubieran creído
está hablando. Y sigue. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está diciendo que muchos pueblos, ¿no? Aldeas, personas, multitudes, han visto, han oído la enseñanza de Jesús y no han creído. Más tolerable será el juicio para los pueblos aquellos como Sodoma, que no tuvieron oportunidad de ver y oír el mensaje de Jesús. Está exhortando Jesús. Juan el Bautista había decaído su fe. Le entró duda y envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Cristo o se seguiría esperando. Y Jesús dio la respuesta precisa. De nuevo, lo leo. Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vayan, cuéntenle, digan lo que oyen y lo que ven. Jesús fortaleciendo la fe de Juan. Con esta epidemia que estamos viviendo, ¿cuántos de los seguidores de Cristo, su fe está decaída? Nuestra fe está decaída. Pues que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, su palabra, hoy nos siga fortaleciendo nuestra fe. Jesús ya vino. No quedó en la cruz ni en la tumba. Resucitó. Está en los cielos y vendrá por segunda vez. Está aquí el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a través de su palabra para que podamos creer. Pero terrible va a ser, habiendo tenido toda la tecnología en nuestra mano, la libertad de expresión, la libertad de culto, y no creer y seguir a Jesucristo. Va a ser terrible. Tenemos que ser consecuentes. Sigamos a Jesucristo. Nos desafía su palabra. Y en este medio, en este terrible tiempo que estamos viviendo, más de un año, con la epidemia, donde muchos de nuestros amigos, seres queridos, pasan a la eternidad. Pero también hay muchos que van a la eternidad sin Jesucristo en sus vidas, en sus corazones. Y la dureza de corazón continúa.
dos enseñanzas. La primera, Jesús fortaleciendo la fe de Juan. Jesús de Nazaret también puede en este momento fortalecer, que siga fortaleciendo nuestra fe para seguir adelante, siguiéndolo, hablando de Él, compartiendo, animando a los demás. Bueno, la otra enseñanza, usemos y aprovechemos la tecnología para seguir predicando. No hay justificación. Y para ti, que te resistes venir a Cristo, te resistes de creer en este libro viejo, te animo, ven a Cristo. Entrega tu vida, acéptalo como tu Dios y tu Salvador. Él vino para salvarnos, perdonarnos, liberarnos. La tercera enseñanza. El verso 28. Jesús invitándonos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es más fácil, ligera mi carga. En otras palabras, nos está diciendo, no sean autosuficientes. No seas autosuficiente. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Tienes problemas, tienes dificultades. Ven a mí. Yo te voy a ayudar a llevarlo para que tengas paz, tranquilidad. Eso dice. Él no dice que se van a quitar los problemas, las dificultades. Él nos invita a entregarle nuestras dificultades, nuestras aflicciones, nuestras dolencias, nuestro dolor, nuestra desesperación. Y Él da descanso a nuestra alma, porque Él es el que va a llevar. Yo uso el ejemplo del yugo. El yugo, un par de bueyes jalando el arado por un yugo. Pero si un buey jala el arado con el yugo, no va a poder, porque el yugo se le va a caer. Jesús usa este ejemplo del yugo, que Él pone su hombro para que nuestros problemas, nuestras aflicciones sean ligeros, sean llevaderos. Capítulo 11. Bueno, entonces, ¿qué estamos aprendiendo de la lectura del libro de Mateo? Ya estamos en el capítulo 11.
Jesús fortaleciendo la fe de Juan el Bautista. Jesús quiere fortalecer tu fe también. Mi fe. Tiempos difíciles, muy complicados. La otra enseñanza. Tenemos la tecnología en nuestras manos para usarla. Es triste no usarlo para bendecir a los pueblos, a las naciones, a las personas. Es triste usar la tecnología para bienes personales, egoístas. Este es el tiempo de seguir predicando de Cristo resucitado. Jesús es el mismo hoy y siempre. La segunda. La tercera, que vengamos a Él con todas nuestras aflicciones, con todas nuestras cargas, problemas, situación, para que Él lo pongamos en su hombro de Él, que Él nos va a ayudar a sobrellevarlo. Es una invitación que está haciendo. Mateo lo ha escrito. Mateo caminó con Jesús, oyó y vio. Testigo ocular. Y nos ha dejado su escrito para que nuestra fe continúe. De repente está nuestra fe como la fe de Juan el Bautista. Que el Señor en este tiempo nos ayude a crecer y a aumentar nuestra fe. Seguir leyendo su palabra escrita y compartiendo y hablando de ella. Te animo que sigas a Cristo. Hoy, no esperes mañana. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy. No seamos como aquellas ciudades que no tuvieron oportunidad de ver y oír las enseñanzas y los milagros de Jesús. Jesús sigue glorificándose. Jesús sigue liberando, sigue reconciliando a las personas, sigue restaurando hogares, familias, sigue haciendo que las personas dejen el mal camino, pero depende de ti y de mí. Él quiere que tus cargas y tus problemas, mis cargas, mis problemas, lo pongan en las manos de Él. Él está listo a colocar el hombro para poder ayudarnos a sobrellevarlos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Está diciendo, no sean soberbios, no sean autosuficientes, no pueden nada. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales de Perú. Que Dios tenga misericordia a aquella persona que va a ocupar el sillón presidencial por el voto de la mayoría de los peruanos. Que Dios tenga piedad de Perú.
mi Perú, mi patria preciosa. Que Dios tenga misericordia. Perú fraccionado, dividido. Que Dios tenga piedad de cada uno de nosotros. Sigue a Cristo. Lee su palabra. Compártelo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es Dios Todopoderoso. Él es el que nos da de su Santo Espíritu cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando lo seguimos, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de su perdón, de su salvación. Le dejo con capítulo 11 del libro Mateo. Un abrazo, Dios los bendiga.